Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta 14 semanas de nuestro módulo de resolución de problemas. Vamos a compartir la pantalla para guiarnos con un archivo que te hemos preparado. Es la semana número 14, nuestro módulo de resolución de problemas. Estamos ubicados en Monclova, Coahuila, en el centro de este hermoso estado de Coahuila. Estamos en el CONALEP Monclova. Mi nombre es Raúl Campos Posada y vamos a ubicarnos en donde estamos en nuestro temario general. Aquí estamos ubicados en la semana número 14, que corresponde a este punto del 3.2, argumentar siguiendo las reglas de una discusión crítica. En semana 14 de nuestro temario general vamos perfectamente avanzando de acuerdo al temario, en los tiempos y las formas las hemos llevado correctamente. Bueno, ¿qué puntos vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver dos puntos. Reglas para resolver una diferencia de opinión y el segundo punto es etapas para argumentar en un diálogo con la finalidad de llegar a un acuerdo. Vamos a ver el primer punto, reglas para resolver una diferencia de opinión. Dice, las diferencias de opinión se generan cuando las personas con pensamientos, puntos de vista diferentes acerca de lo que es correcto o no sobre un asunto o tema, chocan al defender y tratan de imponer su punto de vista. Eso es muy normal y es muy común que no todos vemos las cosas de la misma manera o no todos tenemos el mismo punto de vista. Esto es perfectamente entendible. No obstante, tenemos que hacer un esfuerzo para alcanzar el diálogo con quienes han aceptado nuestro punto de vista, mas no por ello dice, hay que hacer un esfuerzo por alcanzar el diálogo con quienes no han aceptado nuestro punto de vista, mas no por ello debe significar que no podremos intentar justificar nuestro argumento u opinión ante las personas que no están de acuerdo con nuestro punto de vista, con nuestro juicio, que están adversas a nuestra forma de pensar. Las siguientes reglas están pensadas para permitir que se expongan puntos de vista contrarios y a la vez exista respeto y la libertad de llegar a un consenso de ideas. Es muy interesante cuando dos personas no necesariamente tienen el mismo punto de vista, pero dialogan con apertura, con respeto, presentan sus puntos de vista, hacen valer las diferentes observaciones o criterios que ellos han visto para poder haber tomado esa postura, pero ni se alteran, ni gritan majaderías, ni groserías, ni faltan al respeto, mucho menos tener alguna muestra de agresividad. De nada es permitido cualquier muestra que falte al respeto a la otra persona. Y de igual manera, la otra persona hacia nosotros. Cuando hay apertura, es bueno tener diferentes puntos de vista. Cuando alguien ve algo diferente a lo que yo lo veo, para mí es muy importante escucharlo para ver qué puntos de vista da. Probablemente son puntos de vista que yo no había considerado y yo pueda ver que él tiene un punto de vista que yo no había observado y yo le diera la razón. O, en caso contrario, que él no haya visto algo que yo vi, lo analicemos, se lo muestre y él esté de acuerdo conmigo posteriormente. Pero a esto siempre debe haber respeto hacia la otra persona. Vamos a ver 7 reglas para resolver las diferencias de opinión. La primera regla es disponibilidad para debatir. Uno de los fundamentos más básicos para que exista un debate es que todas las personas o todos los exponentes
deberán estar abiertos a la discusión de las ideas. No será válido el querer expresar una opinión y después cerrarse a escuchar cualquier punto de vista contrario. Hay que tener apertura, hay que tener respeto, hay que tener una buena manera para expresar nuestros puntos de vista. Primera regla, disponibilidad. Regla número 2. El respeto es la base de todo diálogo. Todas las partes involucradas en la argumentación deben de respetar los tiempos del que se dispone su contraparte. No deberán de interrumpirles o quitarles la palabra. Y por ningún motivo se deberá imposibilitar que éste exprese sus puntos de vista. Vamos a oírlo, vamos a tener respeto, vamos a ver qué es lo que él nos está diciendo. Regla número 2, respeto. Regla número 3, no, nunca tergiversar. Esta palabra significa enchuecar, darle otro sentido. Si algo me dice una idea a él, yo tratar de voltearlo, ponerlo, torcerlo. Tergiversar es la palabra. Nunca tergiversar las palabras de nuestra contraparte. No se deberá distorsionar o malinterpretar lo que él nos dice, el discurso expuesto, por el contrario, de tal manera que el público llegue a pensar que éste tiene una tesis diferente a la que sostiene. Tales acciones son injustas e inválidas desde el punto de vista moral y argumentativo. Recuerda que un trato digno hacia los contrarios siempre será más redituable ante una audiencia que valora y espera argumentos más justos y objetivos. Cuando alguien respeta al oponente, cuando alguien respeta a la persona que no está de acuerdo con nosotros, el público lo valora. La audiencia lo valora. Inclusive nuestro propio oponente nos valora que somos respetuosos. Y eso finalmente tiene muchos dividendos. Entonces, tercera regla, nunca tergiversar, nunca malinterpretar o distorsionar. Regla número 4, centrarse en las ideas y no en la persona. Todo ataque y contraataque llevados a cabo durante la argumentación deben de centrarse únicamente en las ideas, nunca hacia las personas. Lo que él me dice, yo voy a criticar lo que él me dice, voy a analizar lo que él me dice, voy a contraponer a lo que él me dice, no a la persona. Yo puedo decir, tu idea es esta y esta, yo no estoy de acuerdo en esto y en esto y en esto, pero no vale decir, porque tú eres un mentiroso. No. Porque tú no entiendes nada. No. Porque tú eres un ignorante. No. Tenemos que decir exclusivamente hacia las ideas que estamos analizando. Bueno, y la regla número 4, centrarse en las ideas y no en las personas. Entonces, la regla número 4 es respeto a la persona, es centrarse en la idea. Regla número 5, defender con suficiencia. Se dirá que el exponente ha defendido su punto de vista cuando éste haya emitido las razones suficientes para que el público comprenda las bases en las que funda sus argumentos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo muchos argumentos que defienden mi punto de vista, voy a expresarlos todos, completamente. No me voy a quedar con ninguno. Y cuando la otra contraparte me exponga sus ideas, hay que esperarlo a que él presente todas sus
argumentos de por qué está pensando de esa manera. Vamos a tener defender con suficiencia. No hay que interrumpir, no hay que alterar el orden ni distraer cuando nuestro oponente esté diciendo sus argumentos. Regla número 6. Emplear únicamente recursos argumentativos afines. Una idea solo debe exponerse utilizando respaldos y garantías relacionadas con ellas. No será válido tomar recursos que no tengan relación con esta. Si yo estoy hablando de política, no vale hablar de otra cosa más que la política. Si estamos hablando del calentamiento global, vamos a hablar únicamente del calentamiento global. Si estamos hablando de la animales en extinción, vamos únicamente a hablar de ese tema. Vamos a hablar únicamente lo relacionado con el tema. No vale incorporar temas y temas y temas adicionales porque eso se va a haber muchas interrelaciones que van a complicar nuestros argumentos, van a complicar nuestra charla y difícilmente vamos a poder aclarar nuestra diferencia de opinión. Y la regla número 7 y última es admitir cuando estamos equivocados. Admitir cuando algo no habíamos observado y ese algo nos cambia el punto de vista. En caso de que su rival demuestre que un punto que ha expuesto usted carece de sentido lógico, admita que existen debilidades en su argumento y reconozca que se equivocó respecto a algunos hechos. No se aferre, no se empecine en que usted tiene la razón y no aceptar su equivocación. El público podría entender su aferrada defensa como un berrinche, por lo que perderá confianza en ellos en sus futuras presentaciones. Es muy correcto, si alguien tiene razón, hay que dársela, hay que reconocer que él tiene razón cuando uno se equivoca, cuando uno no tiene un punto de vista válido, porque no había visto una situación, porque no había entendido un documento, porque había cierta confusión. Es bueno reconocerlo, reconocer el mérito de nuestro oponente y de igual manera el oponente reconocer el mérito de nosotros, porque siempre ser caballeroso, atento y con apertura nos va a dar muy buenos dividendos en pláticas posteriores. Y el segundo punto de esta sesión es etapas para argumentar en un diálogo que tenga como finalidad llegar a un acuerdo. Dice, un diálogo es un tipo de interacción comunicativo en el que un determinado número de participantes expresan sus ideas con apego a ciertas reglas que lo comprometen a cooperar para alcanzar un objetivo. ¿Qué objetivos tiene un diálogo? Uno, son 3 objetivos. Prever que se presenten situaciones que no permitan la continuación del diálogo. Hay que estar atentos a que no se desborde la plática. 2, resolver cualquier desacuerdo que pueda presentarse durante el diálogo o el debate. 3, avanzar en la exposición de las ideas y buscar acuerdos que beneficien a ambas partes. Etapas para argumentar en un diálogo que tenga como finalidad llegar a un arreglo. Primera etapa. Los participantes acuerdan el tipo de diálogo y las reglas de cortesía que los regirán. Se establece el tiempo del que se disponga para cada exponente, el turno de la palabra, la admisión para obtener una réplica o decir que no está de acuerdo. Los recursos y los tipos son actos del habla que se pueden emplear. Ejemplo, cada participante dispondrá de 5 minutos para exponer sus argumentos al público. La ronda empezará con el participante Juan Álvarez, por ejemplo. El siguiente turno le corresponderá a Mario Martínez, etc. Segunda fase, etapa de confrontación. Se define cuál es el eje del tema, el problema a discutir y cuáles son las posiciones de cada una de las partes respecto a un tema.
Este puede ser una situación que deba ser resuelta, una diferencia de opinión o simplemente un tema polémico. Por ejemplo, en las campañas políticas hay varias personas que van a debatir y se les dice, ustedes tendrán 1 minuto, va a ser primero tal candidato, luego tal candidato y luego tal candidato. Y vamos a hablar del tema educación. ¿Qué piensa usted hacer en educación? Y le dan 1 minuto. Entonces, en ese minuto va a exponer él qué piensa hacer en educación. Termina el minuto, sigue otro expositor, a otro político, a otro candidato, y también va a hablar del tema de educación. Seguimos. La tercera parte, la tercera fase, es la etapa de argumentación. Cada participante expone su argumento, presta atención a los demás participantes, pregunta y contesta preguntas para favorecer el diálogo. Para cumplir estas acciones, todos los participantes tendrán la obligación de utilizar métodos previamente acordados en la primera etapa. Expondrán sus ideas si están de acuerdo en sacar fotografías, en sacar gráficas, en hacer dibujos, en rayar un pizarrón, lo que sea necesario. Y la cuarta etapa es la etapa de clausura, momento del cierre. Los participantes están de acuerdo en terminar el diálogo, pues ya han alcanzado su objetivo de externar completamente sus ideas y razones que tienen sobre el tema de discusión. Si ellos en la etapa de clausura acuerdan previamente de al finalizar darse la mano o al finalizar juntarse para una fotografía, son las reglas de la cuarta fase, que es la etapa de clausura. Y con esto vamos a ver unas reglas de relevancia, cooperación informativas. Dice, etapas para argumentar en un diálogo que tenga como finalidad llegar a un arreglo. Las 4 etapas anteriores se apoyan en 3 reglas que permiten que el diálogo sea dinámico y de beneficio para todas las partes. Las reglas son relevancia, cooperación e informativas. Las de relevancia, los participantes no deben desviarse del tema. Las de cooperación, los exponentes en el debate deberán cooperar con respuestas a las preguntas realizadas por su contraparte. Reglas informativas. En caso de ser solicitado, los participantes deben de exponer motivos y razonamientos por lo que llevaron a esos argumentos. Y con eso, mis queridos jóvenes, vamos a llegar a la semana número 14, la actividad semanal. Elabora un ejemplo de cada tipo de las 7 reglas para resolver una diferencia de opinión. Un ejemplo de las 7 reglas para resolver una diferencia de opinión. Recordemos que tenemos reglas. Estas son las reglas para resolver una diferencia de opinión. Y aquí tenemos la regla número 1, la regla número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un ejemplo de cada una de las reglas para resolver diferencias de opinión. La actividad número 14 ya la tenemos aquí en puerta. Vamos a dejar de compartir y recuerden que todos sus videos están disponibles en YouTube para que ustedes puedan repasarlos, puedan verlos en cualquier momento que quieran ver sus clases. Entonces, jóvenes, vamos a hacer la actividad número 14 para poder llevar este módulo por muy buenas calificaciones. Saludos a todos.